el Colegio Mexicano de Ortopedia, en su 75 aniversario, presenta su segundo Congreso Virtual 2021. El doctor Cristiano Magalhães Meneses es licenciado en Medicina por la Universidad Federal de Minas Gerais, en Brasil, y doctorado en Ciencias Aplicadas al Aparato Locomotor por la Facultad de Medicina de la Universidad de Sao Paulo. Cuenta con formación en Texas Back Institute, Dallas, Estados Unidos de Norteamérica. Es cirujano especializado en columna, en cirugías mínimamente invasivas y en atención de deformidades pediátricas. Actualmente es jefe del Departamento de Spinal y Fellowship, coordinador del Hospital Ortopédico Life Center Belo Horizonte, Brasil, y miembro del Hospital Vera Cruz y de su programa de residencia ortopédica. Ha sido vicepresidente del Comité de Mínima Invasión de la Sociedad Brasileña de Columna Vertebral y miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Brasileña de Columna Vertebral, y actualmente es vicepresidente electo de dicha institución. Asimismo, ha sido residente de la Sociedad Brasileña de Ortopedia en el estado de Minas Gerais y director de SOLAS, Sociedad de Cirugía de Acceso Lateral, para América Latina 2016-18. Actualmente es miembro de la Junta de AOSPAIN en Brasil y participa en consejos editoriales de revistas de la especialidad. El doctor Magalhães hablará sobre tratamiento mínimo invasivo vía posterior, MIS-TLIF, en la enfermedad degenerativa lumbar, toma de decisión. Bien, muchas gracias por invitarme. Soy Cristiano Meneses, de Belo Horizonte, Brasil, actual presidente de la Sociedad Brasileña de Columna y miembro de la diretoría de la Sociedad Brasileña de Ortopedia y Traumatología. Me gustaría de agradecer al Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología por la invitación en nombre de la Sociedad de Columna y de Ortopedia Brasileñas. Entonces, nuestro tema de hoy interesante es el tratamiento mini-invasivo vía posterior en la columna lumbar degenerativa con la técnica de MIS-TLIF. Nosotros sabemos que las formas de artrodesis intersomática uno se puede lograr por las vías posteriores, el PLIF, el TLIF, por las vías anteriores, por el LIF en el espacio retroperitoneal anterior, por la técnica TLIF transforaminal posterior, y por técnicas laterales como, por ejemplo, el XLIF, el abordaje trans-psoas. Y mucho desarrollo se viene en las últimas décadas en términos de mejorar la cantidad y la calidad de la fusión, restauración del alineamiento, al mismo tiempo causando menos daño a los tejidos blandos y menos dolor postoperatorio. Este es un ejemplo, por ejemplo, de la técnica de lateral lift, es la técnica que a mí me gusta un tanto, que es una pequeña incisión mini-invasiva retroperitoneal con paciente en decúbito lateral, donde uno se logra poner una caja bastante ancha por vía anterior. Pero la cirugía mini-invasiva en general tiene como objetivos lograr una descompresión adecuada de los elementos neurales, obtener una fusión sólida y al mismo tiempo respetar el alineamiento del segmento lumbar que se va a instrumentar con restauración del espacio intervertebral, de la altura foraminal y del concepto de balance sagital. Nosotros sabemos también que la cirugía clásica de columna por vía posterior
tiene varias desventajas, porque una vez que se hace la desinserción y desvascularización de la musculatura paravertebral, en especial el músculo multífidos, uno va a tener una degeneración grasa y una pérdida de función de esta musculatura que es muy importante para el funcionamiento de la espalda. Este tipo de degeneración uno se ve muy frecuentemente en la cirugía tradicional abierta. Por eso, desde el año 2004, nosotros empezamos en nuestro servicio a utilizar las técnicas mini-invasivas, en especial en este tiempo el MIS-TLIF, que es la técnica que de las artrodesis intersomáticas es la más frecuente y la más popular. El MIS-TLIF, abordaje transforaminal para una artrodesis intersomática, es adecuado modo de hacer la artrodesis, tiene ventajas de las fusiones intersomáticas, con menor trauma al tejido nervioso, por menor retracción, cuando comparada, por ejemplo, al PLIF, a la técnica posterior directa. Evita las estructuras vasculares anteriores, entonces sabemos que ni todos los cirujanos de columna están acostumbrados con técnicas de cirugía general y de abordaje anterior a la columna. Entonces, manejar los vasos algunas veces puede ser un poco más demandante a algunos. Y la anatomía, que es familiar a todos los cirujanos de columna, que es la anatomía de la vía posterior. Cuando hablamos sobre indicaciones, las indicaciones del MIS-TLIF son las mismas, absolutamente las mismas que las indicaciones de un TLIF abierto. Quanto à técnica, utilizamos tubos não expansíveis de 22 milímetros, onde logramos alcançar as facetas interarticulares do espaço a ser instrumentado. Se vê aqui em detalhe que costumamos poner 1/3 do tubo na linha articular para a lateral e 2/3 para termos alcance a la lâmina e processo articular inferior, o processo articular inferior e las partes interarticulares. Una vez que logramos esta exposición ósea, se hace la técnica clásica descrita por Harms en 1982, que se va a desarticular el proceso articular inferior para entonces tener acceso al triángulo de Kending. Acesso transforaminal representa aquele acesso donde não se vai necessitar mover nem a raiz descendente, nem a raiz transeunte. Podendo fazer a laminotomia, a anulotomia, preparação de los platillos para a colocação de la caja e del injerto óseo para alcançar a fusão adequada. Aqui no exemplo intraoperatório se vê incisões de 2,5 centímetros e estes clavos representam os clavos de la fixação pedicular percutânea que se sigue a la instrumentação, a la colocação de la caja para instrumentação e manutenção de la estabilidade necessária para a fusão. Aqui um exemplo, por exemplo, de 10 anos pós-operatórios, se vê se alcança uma fusão intersomática completa em paciente que com 10 anos de pós-operatório não tinha nenhuma enfermidade adyacente. Aqui um caso do ano 2006, demonstrando quanto a técnica se pode fazer. O que se cambiou nos últimos anos? O que há de novidade? É uma preocupação crescente de nós quanto ao balanço sagital, a restauração do segmento que está sendo instrumentado. Então, colocação de cajas do tipo banana mais anteriores, onde uno se pode lograr a restauração ou manutenção do ângulo de la lordose segmentária, é muito importante, é fundamental para evitarmos enfermidades adyacentes e a espalda plana. Então, aqui um trabalho de Rice que demonstrou que o tipo de cajas tipo cage, banana cage, quando comparadas às cajas tipo bullet,
que uno se lograría una alteración de la lordose segmentaria más importante, enquanto la otra, do tipo bullet, praticamente não restaurava em nada ou não mantinha em nada a lordose segmentaria. É por isso que hoje por hoje nós utilizamos cajas que são especialmente desenvolvidas para tal. Aqui um exemplo que se chama anterior T-leaf, que é T-leaf que é bastante largo em termos anteroposteriores e tem uma lordose adequada e pivot para ser a curva e alcançarmos poner a caja bastante anterior para, com manobra de cantilever, restaurar a lordose segmentária e com uma grande área de injertia óssea. Aqui se vê o quanto largo seria a caja e como se representa na P por a anchura deste device. Aqui outro exemplo da tecnologia que se pode utilizar, as cajas ditas expansíveis. Lembrando sempre que estas cajas se podem alcançar na restauração adequada, pero uno se deve utilizá-las com cuidado, porque uma vez que se danham os endplates, as taxas de subsidence ou de falha de los endplates será mais alta. Aqui exemplo de restauração muito adequada da lordose segmentária, ponendo cajas expansíveis bastante anteriores. Nós tivemos a oportunidade desde o ano 2007 de publicar os principais papers sobre o tema em la literatura brasileña, na revista Columna, e que está disponível incluso em espanhol. Outra novidade é a utilização de navegação, em especial para instrumentação pedicular percutânea, o que nós começamos par de anos, pero que hoje por hoje ainda é muito restrita. Este trabalho, publicado lá em 2020 em Global Spine Journal, demonstra que hasta hoje, ao ano 2020, 79% de los casos de MAS T-leaf ainda são utilizados na fluoroscopia estándar. E as taxas de fusão relacionadas a este tipo de técnica, já a largo prazo se sabem que são adequadas e são compatíveis com a cirurgia aberta. E principalmente que a técnica é custo-efectiva. Então, uma vez que se vai comparar os gastos inclusos em la técnica abierta e minivasiva, se demonstra custo-efetividade para a cirurgia minimamente invasiva. Então, como mensagem para casa sobre o MAS T-leaf, nós sabemos que as condições lumbares se podem tratar com o MAS T-leaf de maneira segura, efetiva e custo-eficiente, que há uma melhoria em curto prazo em termos de diminuição de perda sanguínea, redução da estancia hospitalaria e complicações em geral. E os resultados em largo prazo estão mais recentemente sendo publicados, e que uno se deve ter sempre precaução e preocupação com o restabelecimento do alinhamento espinopélvico e de restabelecimento da lordose segmentária, o que dije que a curva de aprendizagem para a utilização dessas cajas e a utilização desta técnica em especial se deve ser respeitada. Muitas graças e um abraço a todos.